Por muy acorralado o achicharrado que esté el gobierno por los distintos casos de corrupción, por muy desgastado que esté, y es algo que reflejan todas las encuestas por su acción o inacción política, por sus pactos con Puigdemont, con Bildu, por la situación de instituciones como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional, por muy tormentosa que sea la vida parlamentaria del día a día, hay algo de lo que siempre saca pecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de la situación económica, de la situación macroeconómica más bien, de la evolución del PIB, del Producto Interior Bruto, de la tasa de desempleo, ya sea temporal, fijo o fijo discontinuo. La aseveración «somos el país que más crece de la Unión Europea» se la hemos escuchado en numerosas ocasiones al presidente del gobierno y a muchos ministros. Pero esto siendo así, ¿qué traslación tiene? ¿Lo notan realmente los ciudadanos? Nos vamos a detener un instante en 3 parámetros de la economía doméstica del día a día para comprobar si lo que muchos llaman la economía real va como un cohete, como dijo Pedro Sánchez. La evolución de la vivienda, la pobreza infantil y la pobreza energética, el precio de la luz y la energía. Con datos, no hará falta recurrir a la célebre frase del asesor de Clinton de la exitosa campaña electoral en Estados Unidos en 1992 que le llevó a la Casa Blanca. Es la economía, estúpido. En este caso, la microeconomía. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Lo curioso es que al mismo tiempo que se vanagloria el gobierno de ser la mejor economía de la Unión Europea, la economía como un cohete, se insiste al mismo tiempo en que es necesario el escudo social, que los más necesitados necesita ese escudo social para seguir progresando. Y sobre ese escudo social, sobre los más necesitados en España, la pobreza. Y una de ellas, la primera de ellas, la pobreza energética. Estando Mariano Rajoy como inquilino de la Moncloa en noviembre del año 2016 fue el mes donde se pagó la factura más cara de la luz de todo aquel año. Y eran 65 euros al mes en un hogar con una potencia contratada estándar. En ese mismo mes se hablaba en España, y mucho, de la pobreza energética. Murió una anciana de 81 años en Reus como consecuencia de un incendio provocado por las velas que iluminaban su casa porque le habían cortado el suministro por impago. En ese mes de noviembre de 2016, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, pidió un minuto de silencio por eso y por todas las víctimas de la pobreza energética. En ese momento, en España, el precio de la luz era de 56 euros megavatio hora. Un mes más tarde, Comisiones Obreras y UGT convocaron también una manifestación en toda España, a la que pidieron asistir con una vela y una manta, para defender, decían, los derechos humanos en la pobreza energética. Pobreza energética, uno de los términos más empleados ese año, llegando el precio mayorista a situarse en 76 euros megavatio hora. Al año siguiente, Rajoy dejó la Moncloa y comenzó la era de Pedro Sánchez y se empezó a hablar un poquito menos de pobreza energética. Actualmente la luz pulveriza todos los récords y supera los 135 euros. Según datos del informe anual de pobreza de la Cátedra de la Universidad Pontificia de Comillas, actualmente más de 10 millones de españoles no pueden pagar la calefacción y calentar su vivienda de forma adecuada. Cuando Pablo Iglesias hizo aquel minuto de silencio, según el mismo estudio, la cifra de españoles que no podían calentar de forma adecuada su vivienda era de 5.300.000. De 5 millones de entonces a 10 millones actualmente. Pero de la pobreza energética ya se habla un poquito menos. Pobreza infantil.
Respecto a la pobreza infantil, datos de la Comisión Europea de este pasado año 2024. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil, solo por detrás de Rumanía. El 34% de los menores de edad españoles estuvieron en el pasado año en riesgo de pobreza y exclusión social. Es el peor dato desde que Europa ofrece estos registros. Antes se hablaba mucho de pobreza infantil. Ahora, un poquito menos. Por años, esas cifras. De 2015 a 2016, la pobreza infantil con el gobierno de Rajoy pasó del 34% al 33,7%, según datos siempre de la Comisión Europea. De 2016 a 2018, bajo el mandato de Mariano Rajoy, pasó del 33,7% al 30,5%. De 2018 a 2024, ya con los gobiernos de Pedro Sánchez, los datos de pobreza infantil, según la Comisión Europea, pasan del 30,5% al 34%. Pero de la pobreza infantil ya se habla un poquito menos. Y vivienda, los datos de la vivienda. La mayor preocupación de los españoles según el CIS, según el estudio del portal inmobiliario Idealista, el precio ha aumentado un 25% desde el año 2018. En julio de ese año 2018, cuando Pedro Sánchez llega a Moncloa, el precio para adquirir una vivienda en España de compra, de media, era de 1.635 euros por metro cuadrado. Actualmente, 7 años después, el precio es de 2.271 euros por metro cuadrado. Según Idealista, con ese precio, España alcanza un máximo histórico y todas sus capitales de provincia han incrementado sus precios, excepto Huesca. La oferta se ha reducido un 15%, hay menos casa y respecto a los alquileres. Han subido desde 2018 un 20%, récord también de la serie histórica, subiendo en todas las capitales de provincia, excepto en Lleida. La vivienda, el principal problema actual de los españoles y que también afecta de lleno a la economía de todo un país. Y esta es la fotografía sonora de la semana política. Y Santos Cerdán se le da 15.000 euros. ¿Pero por qué? Estábamos viendo una licitación con una constructora. Coldo me dice que no nos metamos en el terreno de que hay cupos. Me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Cada día vemos que la mancha de la corrupción se está extendiendo y afecta a más personas. Esto no es un problema de una o dos ovejas negras, no. Es que en la calle Ferraz se ha acreditado que hay una corrupción organizada que afecta al presidente del gobierno, a los ministros de su gobierno y al propio partido. Mordidas, comisiones en obras y aún encima con el impuesto de los españoles pagando a prostitutas. Comprenderá usted que esto es inaudito en cualquier gobierno europeo. Muy tranquilo, gracias. No voy a contestar nada. Muchas gracias, chicos. De verdad, no tengo nada que ver con este mundo, de verdad. Y me estáis haciendo un flaco favor. Si os parece, mantenemos un respeto a la justicia y sin más, no tengo nada que declarar. No voy a dar declaraciones, lo siento. Cataluña asumirá de manera integral las competencias del Estado en una materia que es de extrema importancia para el futuro de nuestro país. Sabemos que sin inmigración no hay progreso en muchos ámbitos, pero también sabemos que sin integración no hay nación, y a nosotros nos interesan ambas cosas. Y a nosotros nos interesan las dos cosas. Artículo 149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Artículo 150 de la misma Constitución. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Por eso les decía desde el primer momento la propia ministra que de lo que estamos hablando es de una delegación.
Es una delegación, no hemos hablado de traspasos, sino de delegación integral de competencias para gestionar de forma integral las competencias en inmigración. Todo lo que tenga que ver con la vida de una persona extranjera que llegue a Cataluña pasará por la Generalitat. Y desmantelar el Estado, además, con una humillación doble. Y es que la propia nota de prensa del Partido Socialista habla de que esto se ha negociado en Bruselas. Es decir, que las competencias del Estado español se negocian en Bruselas entre el Gobierno de España y Junts, y concretamente el presidente de Junts, que, como se sabe, tiene cuentas pendientes en la justicia española. Estoy convencida que estamos cercanos a alcanzar un acuerdo. Las pretensiones entre la patronal y los sindicatos no es muy alejada. Y estoy completamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo. La negociación ha sido clandestina en el extranjero, de espaldas a las instituciones democráticas, en contra de los procedimientos reglados, sobre un asunto explícitamente vetado por la Constitución y como pago a un requisito político. La única razón por la que se está tomando esta decisión es porque un partido político lo exige. Alegar cualquier otra excusa, siento decirlo, es tomar por idiotas a los españoles. Siento personalmente mucho bochorno, como socialista, como ciudadano de este momento actual y como demócrata. Me sonroja. Espero que a alguien se le ocurra ya quitar del argumentario lo del muro contra la extrema derecha, porque Puigdemont y sus planteamientos son extrema derecha de la peor, incluso extrema derecha independentista. No tengo ningún conocimiento de la existencia de una denominada Operación Cataluña. ¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos? Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Si prefiere, en esta comisión nos puede decir usted quién es M. Rajoy. Bueno, sobre esos asuntos pues no voy a hablar, igual que no voy a hablar del señor Iglesias, del señor Errejón o del señor Monedero. El pacto entre el Partido Socialista y Junts y la cesión en materia de inmigración y las novedades que siga arrojando el caso Ábalos en el Tribunal Supremo o el caso Coldo e hidrocarburos en la Audiencia Nacional. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.